¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Les habla el profesor Juan Medina del curso de Álgebra. El día de hoy vamos a ver el tema de factorización 1 para nuestros alumnos del ciclo anual. Veamos a continuación algunas definiciones. Es el proceso de transformación de un polinomio en una multiplicación indicada de factores primos sobre un determinado campo numérico. Factor algebraico. ¿Qué es un factor algebraico? Un polinomio f no constante será factor algebraico de p si y solo si p es divisible por f. Veamos algunos ejemplos. Tengo el polinomio p de x que es igual a x más 2 todo elevado al cubo por x más 4. Son factores algebraicos de p de x. Factor primo. ¿Qué es un factor primo? Un polinomio f será primo de otro polinomio p si f es factor algebraico de p y primo a la vez. Ahora veamos a continuación algunos ejemplos. Tengo el polinomio p de x que es igual a x más 2 por x más 3 todo elevado al cuadrado. Son factores primos de p de x. Otro ejemplo, si yo tengo el polinomio p de x que es igual a x por x más 5 todo al cuadrado por x menos 2 todo a la quinta, son factores primos de p de x. Veamos a continuación a qué llamamos factorización o qué es una factorización. Es el proceso de transformación de un polinomio en una multiplicación indicada de sus factores primos o sus potencias. Veamos el siguiente ejemplo. Si yo tengo el polinomio x cuadrado más 3x más 2 y me dicen que es equivalente a x más 1 por x más 2, cuando tú tengas un polinomio y lo expreses mediante dos factores, ¿no? A ese proceso se le conoce como factorización. Y si tú tienes dos parientes juntos que se están multiplicando y lo quieras expresar a un polinomio, a ese proceso se le conoce como multiplicación. Entonces, quiere decir, si tú tienes x más 1 por x más 2 y lo quieres expresar a un polinomio, a ese proceso se le conoce como multiplicación. Y cuando tú tienes un polinomio y lo quieres expresar en factores, a eso se le conoce como factorización. Ahora a continuación veamos criterios para factorizar polinomios. Tenemos factor común. Aquí llamamos factores comunes. Consiste en buscar factores comunes a todos los términos de un polinomio para luego extraerlos a su menor exponente. Ejemplo, si yo tengo el polinomio p de x, y que es igual a 2x al cuadrado y por 3x y cuadrado más xy, este polinomio está conformado por tres términos y dos variables. ¿Cuál es la variable común? xy. Se toma aquellas variables comunes con sus menores exponentes. De igual forma, si yo tengo el polinomio a de x, y que es igual a x cubo y cubo más x cuadrado y a la cuarta más 3x cuadrado y y al cubo, la variable común que tiene este polinomio es xy y se toman aquellas variables comunes con sus menores exponentes. ¿Cuáles serían los factores comunes? Sería x al cuadrado y y al cubo. Agrupación de términos. ¿En qué consiste la agrupación de términos? Consiste en agrupar términos convenientemente tratando que aparezca algún factor común. Veamos algunos ejemplos. Tengo el siguiente polinomio. P de x, y, z es igual a x al cuadrado más xy más zx más zy
más x más y. Este polinomio está conformado por 6 términos y 3 variables. Como tengo 6 términos, puedo agrupar de 2 en 2, es decir, agrupo los dos primeros, los dos segundos y los dos últimos. Y luego extraigo el factor común para cada uno de ellos. Y si yo tengo el siguiente polinomio, r de a, b, c es igual a al cuadrado más ab más ac más al cubo más al cuadrado b más al cuadrado c. Ese polinomio tiene 6 términos y 3 variables. Para este problema yo tendría que agrupar de 3 en 3, es decir, agruparía los 3 primeros y los 3 últimos y luego extraería el factor común. Aspa simple. A ver, ¿qué nos dice? Forma general del polinomio a factorizar. Cuando tú tengas un polinomio conformado por 3 términos, entonces quiere decir que este polinomio puede ser factorizable por el método del aspa simple. Y esto puede ser de la forma p de x, y es igual a x a la 2n más bx a la n, y a la m, más c, y a la 2m. O también donde m y n pertenecen a los números naturales. O también el polinomio puede ser de la forma p de x, que es igual a x a la 2n más bx a la n más c. Veamos algunos ejemplos. Tengo el polinomio p de x, que es igual a 14x cuadrado menos 3x menos 11. Este polinomio tiene 3 términos y puede ser factorizable por el método del aspa simple. O también puede ser el siguiente polinomio de forma n de x, y es igual a 3x cuadrado más 20xy más 12y cuadrado. Este polinomio puede ser factorizable por el método del aspa simple. Ahora a continuación vamos a ver algunos teoremas. Sea f de x y g de x polinomios primos y primos entre sí, tal que p de x es igual a f de x a la n por g de x a la p. Este polinomio ya se encuentra factorizado. Número de factores primos. ¿Cuántos factores primos hay? Tengo 2, f de x y g de x. Ahora, para hallar el número de factores algebraicos, ¿qué se hace? Simplemente a cada factor primo le sumas 1 y al producto de ellos le restas 1 para saber el número de factores algebraicos. Quiere decir, n más 1 por p más 1 y a este producto le resto 1. Ejemplos. Sea p de x es igual a x más 2 todo elevado al cubo por x más 4. ¿Cuántos factores primos hay? 2. Ahora, hallemos el número de factores algebraicos. A cada exponente de cada factor primo le sumo 1. Sería 3 más 1 por 1 más 1. Y a ese producto le restas 1. A ver, 3 más 1 sería 4, 1 más 1 serían 2, 4 por 2 sería 8, menos 1, 7. Quiere decir que tiene 7 factores algebraicos. Otro ejemplo, sea p de x que es igual a x más 2 todo elevado a la cuarta por x más 3 todo al cuadrado por x más 1. ¿Cuántos factores primos hay? 3 factores. Ahora, hallemos el número de factores algebraicos. A cada factor primo, a los exponentes, le sumas 1. Sería 4 más 1 por 2 más 1 por 1 más 1 y a ese producto le restas 1. 4 más 1 sería 5, 2 más 1 sería 3 y 1 más 1 sería 2. Serían 5 por 3, 15 por 2, 30 menos 1, 29. Quiere decir que tiene 29 factores algebraicos. Ahora a continuación veamos los ejercicios resueltos. Número 1. Dice así, luego de factorizar, tengo el polinomio m de a, b, que es igual a 6ab más 5b más 2 que multiplica a 3a más 1 más 3.
Me dice indique la suma de coeficientes de un factor primo. Veamos la resolución. Ahí tienes un parente de por medio y adelante hay un 2. Quiere decir que voy a aplicar la propiedad distributiva. Entonces esto sería así. Efectuemos la operación. Tienes m de a, b es igual a 6ab más 5b más, multiplico 2 por 3a serían 6a, más 2 por 1 serían 2, más 3. Y esto me quedaría de la siguiente forma. M de a, b es igual a 6ab más 5b más 6a y 2 más 3 sería 5. Quiere decir que este polinomio tiene 4 términos. Por lo tanto, agruparía los dos primeros y los dos siguientes. Entonces, agrupamos los dos primeros y los dos últimos términos y extraemos el factor común. A ver, ¿cómo sería? Sería m de a, b es igual. Al agrupar los dos primeros, ¿cuál es el factor común? B. Entonces pongo b y dentro de paréntesis pondría 6a más 5. Si tú multiplicas b por 6a, tendrías 6ab. Más, si tú multiplicas b por 5, tendrías 5b. Más los dos últimos. Al agrupar los dos últimos no hay ningún factor común, queda como está. Y ahora, si tú observas detenidamente los paréntesis como son, iguales sí o no. Tendrías 6a más 5 y 6a más 5. Quiere decir que ese sería mi factor común. Entonces, esto me quedaría de la siguiente forma. M de a, b es igual a 6a más 5 que multiplica a b más 1. Y esos son los factores primos de ese polinomio. Me están preguntando, indique la suma de coeficientes de un factor primo. ¿A qué llamamos coeficientes? Son aquellos números que se encuentran delante de las variables. En este caso, en el primer factor, ¿quiénes son los coeficientes? 6 y 5. Y en el segundo factor, ¿quiénes son los coeficientes? 1 más 1. Esa b, como no tiene ni un número adelante, se sobreentiende que su coeficiente es 1. Entonces, al sumar en el primer factor, sería 6 más 5. ¿Cuánto sería? 11. Y en el otro factor, 1 más 1, sería 2. Ahora veamos a continuación el ejercicio número 2, que nos dice, al factorizar tienes p de x es igual a 3x más 1 todo al cuadrado menos 4x al cuadrado. Y me dicen un factor primo es de la forma mx más 1, donde m es diferente de 1. Me piden hallar m. Veamos a continuación la resolución. Ahora, este 4x al cuadrado yo lo voy a descomponer en una potencia. Quiere decir, en vez de 4x al cuadrado, yo voy a poner 2x y todo elevado al cuadrado. Entonces, descomponiendo en una potencia, ¿cómo sería? Tendrías p de x es igual a 3x más 1 todo al cuadrado menos 2x todo al cuadrado. ¿Y qué se forma? Una diferencia de cuadrados. Aplicando diferencia de cuadrados, ¿cómo sería? Sería 3x más 1 más 2x por 3x más 1 menos 2x. Producto de una suma por una diferencia. Entonces esto me quedaría así. P de x es igual a 3x más 2x sería 5x más 1. Y en el otro factor 3x menos 2x sería x más 1. Ahí están los dos factores de ese polinomio. Pero yo tengo que buscar cuál de estos factores tiene la forma de la expresión que me dan como dato. Es decir, mx más 1, donde m tiene que ser diferente de 1. Entonces, ¿cuál factor cumple con esta definición, con esta regla? Sería el primero. Es decir, si yo tomo como referencia el primer factor, que es 5x más 1, tiene esa forma, donde m, ¿quién es m? 5. ¿Y 5 es diferente de 1? Claro que sí. Entonces quiere decir que m, ¿cuánto vale? 5.
Ahora a continuación vamos a ver el ejercicio número 3 que nos dice factorizar. Tienes el polinomio p de x que es igual a x al cuadrado menos 3 todo al cuadrado más 7x por x al cuadrado menos 3 más 10x al cuadrado. Y me dice indique la suma de factores primos lineales. ¿A qué llamamos factores primos lineales? Son aquellos factores en la cual el exponente de dicha variable es 1. Veamos a continuación la resolución. Entonces, aplicamos el aspa simple a dicho polinomio, copiamos el polinomio tal cual como está y vamos a descomponer en dos factores, tanto el primero como el último. ¿Y cómo sería? Descomponiendo en dos factores el primer término, sería x al cuadrado menos 3 por x al cuadrado menos 3. Y descompongo el último. ¿Cómo sería? Sería 5x y 2x. Y luego, al multiplicar en aspa, me tiene que dar la cantidad del centro o del medio con su mismo signo. ¿Correcto? Entonces, si tú multiplicas x cuadrado menos 3 por 2x y luego multiplicas x al cuadrado menos 3 por 5x y lo sumas, me sale 7x que multiplica a x al cuadrado menos 3. ¿Cómo se coloca el resultado? En forma directa. Y esto sería así, x al cuadrado más 5x menos 3 por x al cuadrado más 2x menos 3. Ahora, ¿el primer factor se puede seguir factorizando? No, no se puede. En cambio, el segundo factor sí podemos seguir factorizando. ¿Qué hacemos? Le sacamos el aspa simple. Entonces, ¿cómo sería? Sería xx y el otro sería 3 y menos 1. Tú multiplicas en aspa y te sale 2x. Compruebas, x por menos 1 sería menos x, x por 3 sería 3x, 3x menos 1x me sale 2x. Entonces el resultado sería así, x al cuadrado más 5x menos 3 por x más 3 por x menos 1. La pregunta dice, indique la suma de sus factores primos lineales. ¿Cuáles son factores primos lineales? Los dos últimos, porque el exponente de dicha variable es 1. Entonces, al sumar los factores primos lineales, ¿cómo sería? Sería x más x, serían 2x, y 3 menos 1 sería 2. Ahora a continuación vamos a ver el ejercicio número 4 que nos dice ¿cuántos factores primos presenta el polinomio p de x? Tienes el polinomio p de x que es igual a 1 más x al cuadrado más x al cubo. Veamos la resolución. ¿Cómo sería? Acá tendría que agrupar de dos en dos, es decir, agrupo los dos primeros y los dos últimos. Agrupando a los dos primeros y los dos últimos términos y extraemos el factor común. A ver cómo sería. Sería p de x es igual a 1 más x al cuadrado más x al cubo. En el primer paréntesis no hay nada que hacer, se copia igual. Y en el segundo paréntesis, ¿quién sale? Sale x al cuadrado. Entonces tendrías así, 1 más x al cuadrado y dentro te quedaría 1 más x. Profe, ¿por qué? Porque si tú multiplicas x cuadrado por 1, tienes el mismo número, x al cuadrado. Y si tú multiplicas x cuadrado por x, obtienes x al cubo, ¿correcto? Ahora, si tú observas, los paréntesis como son iguales, a eso tenía que llegar. Ese es mi factor común. Entonces sería 1 más x que multiplica ¿quién? A 1 más x al cuadrado. ¿Cuántos factores primos presenta? 2. ¿Ya? El polinomio tiene dos factores primos. Veamos a continuación el ejercicio número 5. A ver, ¿qué nos dice? Factorizar e indicar un factor primo. Tengo el polinomio r de x, y que es igual a x al cuadrado más ax más x más xy más ay más y.
Veamos la resolución. ¿Cómo sería este problema? Si tú observas, este polinomio tiene dos variables y está conformado por 6 términos. Tú puedes agrupar de 2 en 2 o de 3 en 3. Yo tendría que ver cuál de las formas me conviene agrupar. Para este problema vamos a agrupar los 3 primeros y los 3 últimos. ¿Cómo sería? A ver, tienes el polinomio r de x, y. Agrupo los 3 primeros, sería x al cuadrado más ax más x. Más los 3 últimos, sería xy más ay más y. En el primer paréntesis, ¿quién sale? Sale la x. Y dentro del paréntesis me quedaría x más a más 1. Si tú multiplicas el factor común x por x, sería x al cuadrado, más x por a sería ax, más x por 1 sería x. De igual forma, en el segundo paréntesis, ¿quién sale? Sale y. Y dentro del paréntesis te quedaría x más a más 1. Compruébalo. Y por x, xy, más y por a, ay, más y por 1 sería y. Ahora, si tú observas detenidamente los paréntesis como son, iguales, ¿correcto? Ese sería mi factor común. Entonces, ¿cómo sería acá? El resultado sería x más a más 1, que multiplica ¿quién? A x más y. ¿Correcto? ¿Cuántos factores primos tiene este polinomio? 2. Ahora veamos el ejercicio número 6, que nos dice señale un factor primo. Me dan el polinomio q de x, y, que es igual a x más y todo al cuadrado, menos 2 por x más y más 1. Veamos la resolución. ¿Qué vamos a aplicar? ¿Qué criterio? Vamos a aplicar el aspa simple a dicho polinomio. Entonces copio el polinomio tal cual está y vamos a descomponer en dos factores, el primero y el último. A ver, ¿cómo sería? Descomponiendo x más y todo al cuadrado, ¿cómo sería? Descomponiendo en dos factores, sería x más y por x más y. Descompongo el último, sería menos 1 y menos 1. Menos por menos te da más, 1 por 1 me da 1. Tú multiplicas en aspa y te tiene que dar la cantidad del medio con su mismo signo, ¿correcto? Compruébalo y efectivamente cumple. ¿Cómo se coloca el resultado? Acuérdate, siempre para colocar los factores primos se coloca en forma directa. Entonces, ¿cómo sería? Sería x más y menos 1 por x más y menos 1. Como los factores son iguales, entonces esto sería x más y menos 1 todo elevado al cuadrado. Muy bien. Ahora veamos el ejercicio número 7 que nos dice determine uno de los factores primos luego de factorizar. Tengo el siguiente polinomio n de x, y, z, que es igual a x cuadrado más xy más y menos xz menos z. Veamos a continuación la resolución. A ver, ¿cómo sería? Agrupamos de 2 en 2. Este polinomio tiene 3 variables y está conformado por 6 términos. Entonces vamos a agrupar de 2 en 2. Entonces, al agrupar de 2 en 2, agruparía los dos primeros términos. Dentro de paréntesis sería x al cuadrado más x, más los dos siguientes sería xy por y dentro de paréntesis, menos xz más z. Porque tú cuando agrupes los dos últimos y como son signos negativos, al factorizar el signo negativo, lógicamente lo que tú agrupes dentro del paréntesis cambia de signo. Ya está. Ahora, en el primer factor, ¿quién sale? Sale la x y me quedaría x más 1. Comprueba, x por x, x al cuadrado, más x por 1 sería x. Más, en el siguiente factor, ¿quién sale? Sale y me quedaría x más 1. Compruébalo. Y por x sería xy, más y por 1 sería y. Y el último, ¿quién sale? Sale z, y dentro del paréntesis me quedaría x más 1. Compruébalo. Z por x sería zx, más z por 1 sería z. Y si tú observas detenidamente, los tres paréntesis como son iguales. Por lo tanto, ese sería mi factor común polinomio.
Entonces tendrías x más 1 que multiplica ¿a quién? A x más y menos z. Muy bien. Ahora a continuación vamos a ver el ejercicio número 8 que nos dice determine el número de factores primos luego de factorizar. Me dan el siguiente polinomio p de x que es igual a x a la quinta más 5x al cubo más 13x al cuadrado más 15. Veamos la resolución. A ver, ¿cómo sería? Agrupamos de dos en dos. Agrupo los dos primeros y los dos últimos. ¿Cómo sería? Tienes x a la quinta más 5x al cubo más el otro factor sería 3x al cuadrado más 15. Y ahora extraemos el factor común. ¿Quién sería el factor común en el primer paréntesis? Sería x al cubo y dentro del paréntesis tendríamos x al cuadrado más 5. Compruébalo. X cubo por x al cuadrado me sale x a la quinta más x al cubo por 5 me sale 5x al cubo. Ahora, en el siguiente paréntesis, ¿cuál es el factor común? Sale el 3 y dentro me quedaría x al cuadrado más 5. Comprueba, 3 por x al cuadrado me sale 3x al cuadrado más 3 por 5 sería 15. Y ahora observa los paréntesis, ¿cómo son? Iguales. Por lo tanto, ese sería mi factor común polinomio. Entonces el resultado sería así, x al cuadrado más 5, que multiplica ¿a quién? A x al cubo más 3. La pregunta dice, determine el número de factores primos luego de factorizar. ¿Correcto? Entonces, ¿cuántos factores primos tengo? 2. Muy bien. Ahora veamos el ejercicio número 9, que nos dice halle la suma de coeficientes de uno de los factores primos de, tienes 4 que multiplica 2x más 1 por x más 1 por 2x más 3 por x más 2 menos 3. Veamos la resolución. A ver, jóvenes, si tú observas, acá tengo 4 factores, ¿correcto? Lo que yo tengo que buscar acá es lo siguiente. Yo tengo que ver qué factores debo de multiplicar para que exista un factor común. Entonces, yo tengo que ver quién con quién multiplico y al final los productos de dichos factores, los dos primeros términos sean iguales. A ver, ¿cómo haríamos? Ordenamos convenientemente los factores. Entonces, ¿cómo lo ordenaríamos? Copias acá, sería 4 por 2x más 1, luego lo ordeno convenientemente, sería x más 2, luego serían 2x más 3 por x más 1 y menos 3. Y luego, ¿qué hago? Multiplico los dos primeros paréntesis y luego multiplico los dos siguientes. A ver, ¿cómo sería? El 4 vuelvo a copiar y aplico la propiedad distributiva. 2x por x serían 2x al cuadrado, más 2x por 2 sería 4x, más 1 por x sería x, más por más me da más, y 1 por 2 sería 2. Ahora multiplico los dos siguientes. 2x por x serían 2x al cuadrado, más 2x por 1 sería 2x, y luego multiplicaría 3x más 3 por 1 sería 3, menos 3. Reduciendo esto tendrías 4 que multiplica ¿quién? A 2x al cuadrado, más 4x más x sería 5x más 2, y en el otro paréntesis tendrías 2x al cuadrado, más 3x más 2x sería 5x más 3, y menos 3. Ahora, observa los dos paréntesis. ¿Cuál es el factor común que tú puedas observar? El factor común que se repite sería 2x al cuadrado más 5x, ¿correcto? Ese es el factor común que se repite en ambos paréntesis. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a hacer un cambio de variable. Es decir, a esos dos primeros términos le voy a dar un valor. Lógicamente tiene que ser diferente de x. Entonces vamos a asumir que los dos primeros términos lo voy a llamar que sea a, ¿correcto? Estoy haciendo un cambio de variable.
Entonces, ¿cómo sería la nueva expresión? Sería 4 que multiplica ¿quién? A más 2 por A más 3 y menos 3. Y multiplico los dos primeros paréntesis. ¿Cómo sería? Sería 4 al multiplicar, aplicando la identidad de Steven, sería A por A, sería al cuadrado, más la suma de 2 más 3 sería 5 por A, más 2 por 3 serían 6, menos 3. Y luego, ¿qué hacemos? Ese 4 multiplica a lo que está dentro del paréntesis. Y sería 4 al cuadrado más 20A más 4 por 6 sería 24 menos 3, me quedaría 21. Y luego, ¿qué hacemos? A ese polinomio le aplico mi aspa simple. Serían 2A y 2A. Ahora descompongo el último término. Dos números que multiplicados tienen 21 sería 7 y 3. Y al multiplicar en aspa, acuérdate que te tiene que dar la cantidad del centro con su mismo signo. 2A por 3, a ver, comprueba, me sale 6A. 2A por 7 me sale 14A. Al sumar me sale 20A. ¿Cómo se coloca el resultado? En forma directa. Serían 2A más 7 por 2A más 3. Supuestamente ese sería el resultado. Pero acuérdate que A no es la variable. A es una variable que yo le he dado para poder reducir esa expresión y sea más fácil la resolución. Entonces regresemos a su variable inicial. En vez de A, ¿qué voy a colocar? 2x al cuadrado más 5x. Entonces, ¿cómo sería? Serían 2 que multiplica A. ¿Quién es A? 2x al cuadrado más 5x más 7 por el otro paréntesis. Serían 2 por A. ¿Pero quién es A? 2x al cuadrado más 5x más 3. Aplico la propiedad distributiva y tendrías 2 por 2 serían 4x al cuadrado más 10x más 7 y el otro factor serían 4x al cuadrado más 10x más 3. ¿Correcto? Muy bien. Ahora me piden halle la suma de coeficientes de uno de sus factores primos. A ver, al sumar en el primer factor sería 4 más 10 más 7, eso me sale 21. Y en el segundo factor, al sumar sus coeficientes, 4 más 10 más 3, eso me sale 17. Muy bien. Ahora veamos el ejercicio número 10 que nos dice factorizar. Tienes q de x es igual a x al cuadrado más 8 todo al cuadrado más 15x que multiplica a x al cuadrado más 8 más 54x al cuadrado. Y me dicen indica la suma de sus factores primos. A ver, veamos la resolución. ¿Qué hacemos? Vamos a aplicar el aspa simple a ese polinomio. Tenemos acá el polinomio. De igual forma que los ejercicios anteriores, descompongo en dos factores, el primero y el último. ¿Cómo sería? Descomponiendo x al cuadrado más 8 todo al cuadrado, ¿cómo sería? Sería x al cuadrado más 8 por x al cuadrado más 8. Y descompongo en dos factores 54x al cuadrado. A ver, ¿cuáles serían esos factores? Sería 6x y 9x. Y al multiplicar en aspa, acuérdate que te tiene que dar la cantidad del centro con su mismo signo. ¿Sí o no? Tú lo multiplicas y efectivamente cumple. ¿Cómo se coloca el resultado? En forma directa. ¿Cómo sería? Sería x al cuadrado más 6x más 8 por x al cuadrado más 9x más 8. ¿Correcto? Ya está. Ahora, el primer factor se puede factorizar, es decir, ¿se puede aplicar el aspa simple? Claro que sí. ¿Cuáles serían los factores ahí? Sería x más 4 por x más 2. El segundo factor, ¿se puede aplicar el aspa simple? Claro que sí. ¿Cuáles serían los factores? X más 8 por x más 1. ¿Correcto? Muy bien. La pregunta dice, indica la suma de sus factores primos. A ver, al sumar todos los factores primos serían, ¿cuántas x se repite? Sería 4x. Y al sumar 4 más 2 más 8 más 1, eso me sale 15.
Por lo tanto, la suma de sus factores primos sería 4x más 15. Ahora a continuación vamos a ver el ejercicio número 11 que nos dice: halla la suma de coeficientes de los factores primos de, tienes x al cuadrado más 7x menos 3 todo al cuadrado, menos 2 que multiplica a x al cuadrado más 7x menos 29. Veamos la resolución. A ver, hacemos un cambio de variable, copiamos el polinomio tal cual está, y si tú observas detenidamente, ¿cuál es el factor común que se repite en ambos paréntesis? El factor común es x al cuadrado más 7x, ¿correcto? Entonces voy a hacer un cambio de variable para que el problema me salga lo más sencillo posible. Entonces, al hacer ese cambio de variable lo voy a llamar a. Entonces, ¿cómo sería? La expresión me quedaría de la siguiente forma: a menos 3 todo al cuadrado menos 2a menos 29. ¿Correcto? Muy bien. ¿Y ahora qué hacemos? Resuelvo ese binomio al cuadrado, a menos 3 todo al cuadrado. ¿Cómo sería? Sería al cuadrado menos el doble del primero por el segundo, serían 6a, más el cuadrado del segundo, que sería 9, menos 2a menos 29. Reduzco términos semejantes. ¿Cómo sería? Sería a al cuadrado menos 6a con menos 2a sería menos 8a, más 9 con menos 29, eso me sale menos 20. ¿Correcto? Y aplicamos el aspa simple. A ver, ¿cómo sería? Sería a por a, y descompongo el último. ¿Cómo sería? Menos 10 por 2. Multiplicas en aspa y te sale la cantidad del medio con su mismo signo, ¿correcto? A por 2 serían 2a, por 10a por a sería menos 10a. Al sumar me sale menos 8a. ¿Cómo sería el resultado ahí? Sería a menos 10 por a más 2. Pero a no es la variable, regresemos a su variable inicial. Entonces, ¿cómo sería? Sería, en vez de a, sería x al cuadrado más 7x menos 10 por el otro factor, sería x al cuadrado más 7x más 2. ¿Correcto? Ya está. Me están pidiendo esos factores, no se puede seguir factorizando, ahí queda. Me dice, halle la suma de coeficientes de uno de sus factores primos. A ver, al sumar, ¿cómo sería? Sumemos todos los coeficientes. Sería 1 más 7 menos 10 más 1 más 7 más 2. Al sumar toda esa expresión me sale como resultado final 8. Muy bien. Ahora veamos el ejercicio número 12, que nos dice: al factorizar, tienes 3x menos 2 todo al cuadrado menos 6x menos 5. Me dice, se obtuvo una expresión de la forma a que multiplica a x más b todo elevado a la c. Me dice hallar a más b más c. Veamos la resolución. ¿Qué hacemos aquí? A ver, resolvemos el binomio al cuadrado de dicho polinomio. Es decir, tienes 3x menos 2 elevado al cuadrado. Resuelvo ese binomio aplicando productos notables. Ya, ¿cómo sería? 3x elevas al cuadrado me sale 9x al cuadrado menos el doble del primero por segundo. Eso me sale 12x más el cuadrado del segundo, 2 al cuadrado, eso sería 4. Y en el segundo paréntesis, si tú observas hay un signo menos que está adelante, aplicamos la ley de signos, sería menos 6x, menos por menos sería más 5. Y luego reducimos términos semejantes. Me quedaría 9x al cuadrado, menos 2x con menos 6x, eso me sale menos 18x, más 4 con más 5 me sale más 9, ¿correcto? Y ahora, ¿qué hacemos? Aplicamos el aspa simple. Descomponiendo en dos factores, el primer término sería 9x y x. Descompongo en dos factores el último, sería menos 9 y menos 1. Multiplicas en aspa, comprueba, 9x por menos 1 sería menos 9x
x por menos 9 sería menos 9x, y al sumar me sale menos 18x, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ¿cómo serían los factores? En forma directa sería 9x menos 9 por x menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, en el primer paréntesis, puedo factorizar el 9, sale el 9 y me quedaría, ¿qué cosa? X menos 1 por x menos 1, ¿correcto? Ya está. X menos 1 por x menos 1 es lo mismo decir x menos 1 todo elevado al cuadrado. Por lo tanto, la expresión final sería así: 9 por x menos 1 y todo elevado al cuadrado. Muy bien. Ahora, luego decimos que tienes 9 que multiplica x menos 1 al cuadrado. Tiene que ser de la forma a por x más b todo a la c, ¿correcto? Pregunto, ¿quién es a? A es 9, ¿correcto? ¿Quién es b? B sería menos 1. ¿Y quién es c? C sería 2. Ya conozco el valor de a, ya conozco el valor de b y ya conozco el valor de c. Me están pidiendo la suma de las tres variables. Entonces nos piden calcular a más b más c. Entonces sería 9 menos 1 más 2 y eso me sale como resultado 10.